Seguramente ya lo escucharon muchas veces, lo dijo el otro día el padre Miguel, que solo hay tres nacimientos que celebramos en la liturgia. Y seguramente lo recordarán muy bien, porque no hace tanto celebramos uno. ¿El de quién? El de Jesús. San Juan Bautista. Bueno, el de Jesucristo y el de María Santísima. Solo de ellos tres. Y por el lugar, y por delante de Cristo ciertamente, digo, pero por el lugar destacado que han tenido en la historia de la salvación. Quienes venimos de proceso de conversión más o menos de adultos, solemos caer en el racionalismo y nos suele chocar en algún punto, al menos al principio, la piedad mariana. Esta piedad tan emocional y a flor de piel que tiene el pueblo católico para con la Madre del Salvador, con nuestra Madre Santísima. Y yo no estoy ajeno a esa sensación, al menos en el principio, sobre todo cuando iba a la universidad. No lo entendía, y no entendía esto. Y entonces, estando en el convento Santo Domingo de Córdoba, allí que está el santuario mariano de la provincia de Córdoba, Nuestra Señora del Milagro, allí en el camarín, tratando de, a pesar de mi racionalismo y de mi falta de predisposición espontánea a la piedad mariana, rezaba todos los días el rosario. Y entonces, como estaba cerca la fiesta, en octubre, estaba dada vuelta la Virgen María y mirándole el rostro, de repente caí en gracia en algo que hasta entonces no había descubierto. No solamente la belleza de María, sino el por qué María es tan importante. María es importante no por ella misma, sino porque es la Madre de Jesús. Y eso parece una soncera, pero lo que a mí, la ficha que me cayó en mi mente y en mi corazón, fue mirando a María, descubrir una escena que había vivido hacía poquitos días en una villa a la cual iba a dar catequesis y apoyo escolar. Me acuerdo que unos muchachitos se habían agarrado en una buena trifulca y más de uno había quedado con la nariz sangrando. Y entonces, yo cuando me acerco, le pregunto a uno, me acuerdo que se llamaba Juan Pablo, Juan, le digo, ¿cómo te vas a pegar de ese modo? ¿Qué te puede haber dicho el otro que valiera semejante golpiza? Dijo, imagínense ustedes, con P, y fea, ¿no? Dijo que mi mamá era una P. Y entonces, ahí, eso es lo que yo estaba recordando, lo que recordé, por gracia de Dios, mirándola a María. Para un hijo, una madre es muy importante. Y para un hijo que se honre a su madre, nunca es en menoscabo de su propia dignidad. Al contrario, lo que más quisiera un hijo es que se respete a su madre. Y la ignominia o la ofensa más grande para un hijo es que se ofenda a su madre. Y es por eso entonces que comprendí que la piedad mariana no le restaba nada de honor, gloria y reverencia a Jesucristo, sino por el contrario, que su mismo hijo era el que la provocaba y la quería, porque un buen hijo quiere a que a su madre se la honre, quiere que de su madre se hable lo mejor, quiere que a su madre se la destaque, porque ama a su madre. Y ahí descubrí entonces el rol de María, y porque nosotros nos sabemos verdaderamente hijos de Dios y por lo tanto mano de Cristo, y por lo tanto hijos de María, también queremos lo mismo para ella. Entonces, es de un buen cristiano, y que lleva todas las letras de la palabra cristiano, honrar a María, y que es de malos cristianos no honrar a María. Y me avergoncé, me puse rojo, y entonces me acuerdo que una lágrima se cayó y ahí comencé a rezar otra vez el rosario. Les cuento esa experiencia porque
entonces, a partir de entonces, toda fiesta de María para mí recobró un significado distinto. Era recordar eso. No te olvides, Luciano, por qué María es importante, por qué María es más bella y por qué no hay loas excesivas para decirle a María, porque es tu mamá. Y lo mismo que quisieras de tu mamá biológica, lo querés de tu mamá que te dio a luz a la vida de la fe, como hijo de Dios. Y es eso lo que ha expresado la Iglesia Católica, los cristianos, también ortodoxos, con tantísima y con su mayoría de iglesias dedicadas y dirigidas a María. Y hoy pareciera esto excesivo. En el cumpleaños de María no tenemos una imagen, sino dos. Y está bien, no está mal, porque habla de dos pueblos que la adoptaron y la han tenido como su protectora. Dos pueblos que la han amado y han recurrido a ella constantemente como buenos hijos. Porque habla bien, significa de que hay buena cristología. Donde hay buena cristología, hay piedad María. Y eso habla bien, tanto de nuestra Señora recomendada y de María Santísima de Montevergine. Una y otra historia, una un poquito más antigua que otra en cuanto a la imagen, en cuanto a la vocación, pero ambas hablan de un pueblo que se ha volcado a María como su protectora. De una me gustó ver que en aquel cuadro bizantino, por su color moreno, la conectaron enseguida como la protectora de los más humildes. Mi mamá viene de Japón y los japoneses se ponen polvo blanco, ¿no? Las mujeres se ponen polvo blanco para no verse morenas. ¿Por qué? Porque es de pobres estar morena. Porque los pobres trabajan en el campo, los pobres están expuestos al sol. Y entonces me gustó descubrir que una característica semejante está también en la cultura italiana, de relacionar lo moreno con la pobreza. Y que lejos eso de parecer una especie de mancilla, es lo que llevó a un pueblo a acercarse con confianza. Esta es tu madre morena que le habla a los pobres y a los pequeños, y los protege y les da el buen alimento como lo hizo con su Hijo Jesucristo. De la otra estación, la comandante, ya su mismo nombre nos habla de qué es lo que hizo que asistieran y se acercaran a ella. Un pueblo de pescadores que seguramente, avesados en la bravura del mar y con muchas historias de familias truncas, porque se llevaban aparte de los hombres y se convertía el fondo del mar en su sepultura última. Entonces comenzaron a recomendarse antes de salir a María Santísima. Y en ella encontraron justamente la que no solamente les muestra a Cristo gobernando el mundo con el orden, es el que tiene el poder también sobre las mareas de la vida, es el que tiene el poder sobre cualquier bravura y cualquier oscuridad, sino también otorgándoles y ofreciéndoles una palabra, signo de la paz. No tengan miedo, porque el que se ha reconciliado con ustedes, el que viene a traer la salvación, es Dios. Esa es la paz que vale y que tenemos que preservar siempre en nuestro corazón. Ya estoy siendo demasiado largo, me decía gracias cortito, pero bueno. Pero por último, para no olvidarme del Evangelio, quería hacer alguna referencia sobre la genealogía. Me encantan las genealogías.
Anímense a hacer su propia genealogía. Me gusta la historia de mi familia y me gusta indagar y buscar sobre la historia de mi familia. Pregunten también sobre la historia de su propia familia. Hagan su propia genealogía y veamos solo un poquito sobre la genealogía de Jesucristo. Si escucharon bien, van a encontrar que la genealogía de Mateo está dividida en tres partes. Y cada una de estas partes tiene 14 generaciones. Eso no es caprichoso, es todo un secreto. Ustedes saben bien que cada vez que hablamos de algo que es tres, significa perfecto en la Biblia, en el lenguaje bíblico. Algo que es perfecto, pero ¿qué es perfecto? Este número 14, pero 14 no tiene nada que ver con la quiniela nuestra, 14 en la Biblia. El número 14 es el número de David, porque el número 14 para los judíos es la sumatoria de 4 más 6 más 4, que corresponden a las 3 letras. Cada letra en el alfabeto hebreo corresponde a un número, y entonces corresponden a las 3 letras que conforman el nombre de David. David es el 14. El perfecto 14, es decir, el perfecto David, el perfecto Mesías, el perfecto Rey, el perfecto Salvador, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y eso es lo que nos revela la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, el perfecto David no viene de una genealogía perfecta. Está llena de claroscuros. De hecho, aún los más luminosos, como David, Salomón, tienen sus pecados y no pequeños, grandes. Pero hay aquí algo interesante. Hay algunas mujeres mencionadas aquí. Y todas estas mujeres tienen su mancilla, su mancha. Pero la última de las mujeres que es mencionada, María, no tiene ninguna mancha, de quien hoy celebramos su cumpleaños. Pero ella no está dentro de la genealogía, porque la que no tiene mancha no puede pertenecer a esa historia del pecado. Si ustedes se habrán dado cuenta, la genealogía termina con José. María no pertenece a esa genealogía. La que le da la naturaleza inmaculada a Jesucristo no está dentro de esa naturaleza del pecado. Sin embargo, la asume como Cristo, el que no tiene pecado, asume nuestro pecado. Por eso María es perfecta obra de Cristo, perfecta manifestación de la obra de Jesús. Pero nosotros también tenemos que llegar a esa perfección. Ciertamente, no con el privilegio de María de ser preservados del pecado, sino por la sanación, por la vía curativa. Tenemos que ser sanados por la gracia. Y por la gracia tenemos que llegar a ser inmaculados. Y eso será nuestra santificación. Nosotros somos los que pertenecemos a la genealogía del pecado. Pero Cristo nos va a sacar del estigma, de la raíz del pecado, por su gracia, por sus méritos, y nos llevará a la pulcritud de la santidad. Glorifiquemos al Señor, porque María es la aurora de eso que se cumplió en la humanidad a través de Cristo. Ella es el preanuncio de lo que va a suceder en cada uno de nosotros. Agradezcamos al Señor porque su obra es perfecta, a pesar de que nuestra historia esté escrita o esté tejida en un audimbre en el cual sobreabunda muchas veces el pecado y la caída. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo como lo habían dicho tanto uno y otro pueblo, los de Ischia y los de Sicilia, como lo han hecho con claridad acercándose a María. Porque sabemos que en este camino tenemos a alguien que nos saca de la genealogía del pecado. Y esa es María, por el poder y la gracia